Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad Antropológica de Guadalajara. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. El día de hoy manejaremos el quinto pilar de nuestro modelo humanista Pilares, la reflexión, como objetivo principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de todos los procesos implícitos en la comunidad educativa. Es por ello que la Universidad Antropológica de Guadalajara, por medio de esta reflexión, ha actualizado sus planes de estudio, incorporando en algunos de sus programas una certificación de competencias, analizando las necesidades que se requieren para el ámbito laboral y en ellas el estudiante desarrollará conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y competencias que respondan a ellas. Se dice que estas competencias están certificadas cuando una instancia acreditada para ello hace constar que la persona ha desarrollado dichas competencias y que puede desempeñarlas de acuerdo a lo establecido en una o más normas laborales o profesionales. Acércate a la Universidad Antropológica de Guadalajara, la Universidad Humanista, que busca ofrecerte no solo sus niveles y grados académicos, sino también certificar tus competencias laborales. Bienvenidos. Y para ello, tengo el placer y honor de presentar a nuestros siguientes conferencistas que ahondarán un poco más en la cuestión de la reflexión. Nuestro primer conferencista, el maestro Abraham Uriel González Alcalá, maestro en Innovación Educativa por la Universidad del Valle de México, especialista en Sistemas de Creencias Religiosas por la Universidad Deusto, licenciado en Psicología por el ITESO, tiene una certificación en Psicodrama Bioenergético por la Universidad Antropológica de Guadalajara, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, miembro del Centro de Análisis Cinematográfico del ITESO, miembro investigador del Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Comisión Arquidiocesana de Prevención y Atención de Abuso Sexual, director del Centro Transdisciplinar de Estudios Bíblicos San Pablo, México, desde 2008, académico de grado y posgrado en varias universidades e institutos del país, conferencista y tallerista de más de 1,200 grupos, tanto en México como en Estados Unidos, España, Cuba, Perú, Chile y Centroamérica, en materias diversas del área de investigación, psicología, educación, desarrollo humano y religión. Coautor de 24 libros colectivos, uno de autoría global. Su pasión por la conducta, la experiencia trascendental y los fenómenos religiosos ha contribuido, tanto con sus estudios y publicaciones, al ámbito del desarrollo humano, psicológico y espiritual, aportando las bases para una argumentación de la práctica psicológica transpersonal en contextos religiosos, así como de su intervención psicológica. Ha hecho su línea de investigación, los sistemas de creencias religiosas, desde la perspectiva psicológica y educativa. Bienvenido, maestro Abraham Uriel González Alcalá. También tengo el gusto y honor de nuestro segundo conferencista presentarles al maestro Elías Páez Espinosa, quien es licenciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana, maestro en Gestión Directiva por la Universidad Antropológica de Guadalajara, diplomado en Gobernabilidad Corporativa en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, habiendo obtenido la certificación como consejero independiente. Más de 15 años de experiencia laboral dirigiendo equipos comerciales en diferentes sectores, tales como construcción, tecnologías de información, comercializadoras de maquinaria agrícola, forestal y de jardín, así como comercializadoras de muebles y equipos de oficina, entre otros sectores, desempeñándose como gerente comercial y director comercial. Actualmente se desempeña como consultora en estrategias de marketing comerciales,
procesos de negocio, representando a Meridiano Consultores. Profesor en asignaturas por la Universidad Panamericana de Guadalajara en Ciencias Empresariales desde el 2001, impartiendo materias en Dirección de Ventas, Comercio Electrónico, Administración de las Relaciones con los Clientes, Fundamentos de Mercadotecnia y Plan de Mercadotecnia. Actualmente, profesor en asignaturas para la Universidad Antropológica de Guadalajara en las licenciaturas económico-administrativas, así como en sus maestrías de las económico-administrativas. Capacitador independiente en temas de ventas, mercadotecnia, liderazgo y desarrollo organizacional en FOJAL, ICAMI y Escaben. Démosle un fuerte aplauso y bienvenidos sean los dos. Muy buenas tardes a todos. Gracias, maestra Aide, y agradecido con la Universidad Antropológica por hacerme esta invitación a compartir un poco sobre este elemento importante en el contexto de la vida de todos los seres humanos, como es esta capacidad de reflexionar. Gracias por la invitación y por pensar en mí. Y bueno, espero que esta reflexión que hago sobre la reflexión pueda contribuir a los propósitos que la Universidad Antropológica tiene. Pues bueno, para comenzar, ¿qué podemos decir de la reflexión? Generalmente cuando nosotros valoramos muchísimos conceptos sobre la reflexión, seguramente nos daremos cuenta que hay muchísimas perspectivas y muchísimos los elementos que podríamos decir de esta. De hecho, cualquier comentario que yo pueda hacer sobre este concepto propiamente dicho, pues ya sería una invocación a todos los elementos que la misma reflexión me permite hacer. En otras palabras, hablar hoy de reflexión es hablar de una capacidad humana que nos permite comprender el mundo, que nos permite conocer la realidad, pero nos permite conocerla desde una perspectiva muy propia. De hecho, la misma palabra reflexión ya nos hace referencia a esto, ¿no? Al reflectar, al mirar hacia nosotros. Cuando reflexionamos, miramos hacia nuestro propio interior, nuestra propia vida. Generalmente en esta reflexión, pues lo que vemos está muy conducido a partir de nuestras propias experiencias, a partir de lo que nosotros hemos aprendido a ver de este mundo, de lo que hemos aprendido a considerar, a valorar, a recibir. Toda reflexión es una forma de conocer la realidad. Para nosotros la reflexión es una manera de pensar sobre nuestro entorno, sobre nuestra vida, sobre lo que ocurre con nosotros. En este sentido, pues la reflexión es una vía del autoconocimiento. A la reflexión también se le han añadido otras connotaciones, por ejemplo, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento matemático, el pensamiento convergente. Todas estas facultades psicológicas que nos permiten asegurar que como seres humanos podemos acercarnos a la realidad y podemos darle una interpretación a lo que nosotros miramos. En este sentido, partiendo pues de algunas ideas, un filósofo personalista, Javier Zubiri, decía que toda la reflexión posee una estructura de la realidad, en algún modo nos acerca a la realidad.
esta realidad que se va construyendo a partir de la conciencia que tenemos de ella. Generalmente reflexionamos no como estímulo, sino como esa realidad de la cual nosotros somos conscientes. Si pudiéramos poner como un ejemplo a esto, pensemos en un perro, ¿no? Un perro cuando se acerca algo caliente, él asume esta realidad como un estímulo, y es posible que él se aleje o es posible que se asuste. Para nosotros, el acercarnos a algo caliente significaría un contexto distinto. Probablemente significaría pues un estado de confort, sobre todo si estamos viviendo en el frío. Probablemente nos significa la experiencia de sentirnos arropados, de vincular alguna experiencia con el alimento, con el cariño familiar, etc. Esto significa que toda la reflexión nosotros la vivimos como una experiencia. Y este punto me parece bastante nuclear en lo que nosotros podemos mirar de la reflexión. La reflexión por sí misma es una experiencia. La reflexión, cuando nosotros somos capaces de mirar lo que estamos pensando, lo que nosotros elaboramos a partir de la realidad, de lo que percibimos, esto se convierte en una experiencia. Y en una experiencia muchas veces transformadora de nuestra realidad. De hecho, Carl Jung decía que la reflexión es la herramienta más civilizadora que el ser humano tiene, porque gracias a ella es que nosotros podemos ser conscientes, sí, de esta realidad, pero también somos conscientes de qué realidad es la que queremos, qué realidad es la que nosotros deseamos y a la cual aspiramos. Entonces, en este sentido, pues la reflexión no necesitamos buscarla, no es que yo tenga que ponerme en estado de búsqueda. Digamos que hay un elemento que es natural en el ser humano. Tendemos a hacer reflexión, tendemos a pensar sobre lo que vivimos. A veces el nivel de conciencia nos permite todavía penetrar sobre esos pensamientos y ser conscientes de que estamos pensando lo que pensamos. Eso significa entonces que la reflexión también es un acto de la inteligencia. Por esta capacidad reflexiva, nosotros somos capaces de construir. Y ese es el propósito, por ejemplo, de toda educación, que a partir de la reflexión nosotros podamos construir realidades. Una auténtica educación, como ya nos lo decía Paulo Freire cuando hablaba de esta pedagogía liberadora, él criticaba mucho precisamente aquellas imágenes en donde los profesores, en una visión tradicional, estaban acostumbrados a reflexionar para sus alumnos, a construir escenarios reflexivos que prácticamente eran transmitidos hacia los alumnos como meros repositorios de sus reflexiones muy eruditas o muy elaboradas. Y Paulo Freire nos recuerda que también la reflexión se puede construir a partir de la experiencia. La reflexión es liberadora cuando el profesor también facilita, a través sí de su propia reflexión, pero también facilita los escenarios para que el alumno pueda también reflexionar por sí mismo, crear contextos, circunstancias, y en ese sentido ocurre lo que Jung comenta, ¿no? La reflexión como la herramienta civilizadora que el ser humano tiene para construir un nuevo entorno, una nueva realidad. En ese sentido, me parece que la reflexión hemos de verla como
como un camino, como una vía del desarrollo, decía yo hace un momento, para el autoconocimiento. Reflexionamos no para otros. Claro que lo que hacemos dentro de las aulas, en la universidad, en cualquier nivel educativo, reflexionamos para construir mundo, para construir un entorno más humano. Pero también reflexionamos para nosotros, para convertirnos en mejores personas. Reflexionamos para desarrollar todo nuestro potencial. Reflexionamos para conocer más de lo que ya conozco de mí mismo. Y también podríamos decir que la reflexión pues es una vía para conocer la realidad de un mundo que está cambiando. Si nosotros observamos hoy, el ejemplo de esta pandemia nos ha permitido enfocarnos en diversas perspectivas, ¿no? Semanas atrás, en las conferencias que nuestros colegas han ido presentando, hemos podido observar precisamente la reflexión que se hace desde distintos ángulos a propósito de la realidad pandémica. La gran difusión de la información sobre lo que vivimos en la pandemia, las famosas infodemias, ¿no? En sí mismo, hablar de la reflexión de este mundo que cambia es permitirnos ser conscientes de que este entorno nos ofrece una posibilidad para renovar el concepto que tenemos de nosotros mismos, el concepto de realidad que nosotros hemos aprendido a ver, y para actualizar nuestra forma de vivir y de movernos en este mundo que también está cambiando. Por eso, en el plano educativo, toda universidad, y creo que la Universidad Antropológica lo está haciendo muy bien en pensar que el conocimiento se reflexiona en medida en que también se favorecen escenarios de intercambio, en medida en que se favorecen discusiones, en medida en que también nosotros mismos facilitamos el discurso de la otredad como una posibilidad para mi propia reflexión. El considerar que nosotros participamos de una construcción colectiva, el pensar que nosotros estamos elaborando una realidad que incluso ni siquiera estaba antes de esta pandemia que nosotros vivíamos. La reflexión ha de servirnos entonces para conocer la realidad y para construir nuevas realidades. Si nosotros como universitarios logramos el generar una perspectiva de reflexión menos egoísta y más abierta y sensible a la realidad humana, creo que hemos podido dar un paso significativo. No estamos reflexionando solo para nosotros, no lo hacemos porque convenga a mis principios personales, no lo hacemos porque solo sea algo que yo deseo para mi vida, mostrarme como una persona altamente reflexiva. De hecho, esto puede hacernos pensar que quizá la manera de reflexionar egoísta no nos permita ver este mundo que cambia, este mundo que nos cuestiona y que nos invita a pensar en esta nueva realidad. Entonces, esto implicaría para nosotros el favorecer desde la reflexión un desarrollo humano que potencie la capacidad individual de cada uno de los que estamos involucrados en la educación, en el acto educativo, de reflexionar, de pensar por nosotros mismos, de favorecer también la reflexión a partir de la escucha, del compartir con el otro sus reflexiones, de permitir mover mis propios pensamientos a partir de las reflexiones del otro, de dejarme contrastar por lo que el otro también me aporta.
Necesitamos seres humanos más completos, y esto significa que nuestra reflexión también puede aportar a la integración de esta humanidad que necesita cada vez más ser vinculada, necesita ser considerada como parte de un todo. Uno de los grandes problemas que vemos en la educación actual es precisamente que muchos de los profesionales que luego egresan de sus niveles educativos, profesional, posgrados, tienden a buscar realizar un ejercicio profesional muy individualista, un ejercicio profesional muy enfocado en su práctica. Y eso en cierto sentido está bien, que busquen enfocarse en su propia práctica profesional. Pero también el permitirnos reflexionar que la práctica profesional se complementa en medida en que también nosotros estamos integrando al otro su realidad, sus necesidades, sus problemas cotidianos, para que entonces el ejercicio profesional pueda ser más significativo. Reflexionar para un mundo unificado significa el que también podamos facilitar puentes entre las distintas herramientas profesionales, el diálogo interdisciplinar y transdisciplinar, las reflexiones que podemos elaborar desde un campo con otro. Creo que eso es un gran aporte que nosotros podemos estar haciendo al ejercicio de nuestra profesión. Hoy me parece que la Universidad Antropológica, a partir de este diálogo con los distintos pilares o elementos del modelo educativo que propugna, favorecen eso, el que podamos tener puentes que nos conecten, puentes que faciliten el poder elaborar una realidad más complexiva, una realidad más entera, y por tanto también nosotros mirarnos así enteros en esa realidad. Reflexionar también para ser mejores personas, y en ese sentido el que al ser mejores personas podamos el contribuir a que la experiencia del otro también pueda convertirse en una experiencia de mejora. Muchas personas aspiran a través de los estudios a mejorar su calidad de vida. Intentan a través de los estudios mejorar las condiciones de su propia familia, de su contexto comunitario. Y creo que la reflexión que nosotros podemos hacer en la universidad es favorecer escenarios en donde todos tengan un lugar, donde todos puedan sentirse parte de mi propia reflexión. Una reflexión que es integrativa. Si a esto pudiéramos añadirle un elemento adicional, entonces podríamos decir que no existe una práctica profesional que deje de lado la premisa de la reflexión en vías de favorecer el desarrollo personal y el desarrollo de las personas que están en nuestro contexto. Una reflexión de esta medida o de este tamaño puede ayudarnos a encontrarle sentido a lo que nosotros reconocemos como esta actividad humana, el pensar nuestra realidad, el pensar trascendentemente. La reflexión como pilar, entonces, podríamos decir que es el objeto principal en todos los procesos humanos, incluido pues de la enseñanza-aprendizaje. Queremos que todos los procesos que se detonan en las aulas, que todos los procesos que estamos acompañando los profesores, estén detonando una nueva perspectiva o una perspectiva renovada o una perspectiva que nos haga cuestionar el modelo en el cual yo estaba antes de pisar el aula de clase.
si la experiencia que me mueve a estar en el aula me permite mover la reflexión que yo poseía o que yo me sentía seguro, entonces se ha logrado el objetivo de la educación. Favorecer un movimiento reflexivo, el favorecer que podamos crear, como lo vengo diciendo, nuevos escenarios para este mundo que también cambia. Generar una sinergia entre una reflexión que cuestiona, una reflexión que se mira y que mira la realidad, para poder reflexionar también esta realidad que nos cuestiona y que nos interpela. Pues este sería mi comentario y la reflexión al pilar. Creo que como profesores tenemos esta noble tarea de favorecer espacios para que los mismos alumnos, todos los estudiantes, generen su propia reflexión y generar estos andamiajes necesarios para que ellos también puedan construir el espacio áulico a través de su propia reflexión. La universidad la construimos todos, la realidad, o al menos eso real, lo construimos todos, y la humanidad que nosotros aspiramos y a la cual nosotros deseamos llegar a ser, también la construimos, y eso comienza en nuestra reflexión. Pues agradezco mucho a la universidad. No sé si tenemos comentarios o algunas reflexiones. Nos menciona Brenda Melissa Delgado Mendoza: necesitamos reflexionar nuestras acciones. Rubén González de la Mora: es importante reflexionar sobre todos estos temas y reflexionar sobre la reflexión misma, buscar fundamentar la reflexión, que nos da un mero repaso o una divagación. Salvador Gómez Limón: la reflexión como medio para el aprendizaje contribuye en el desarrollo del profesionista y como ser humano. Gracias. Yo coloco la reflexión siempre con un propósito. En tanto la reflexión busca un propósito, esa reflexión ha tenido un gran sentido. Si lo vemos como una actividad meramente mental, precisamente puede ser una divagación, un pensar difuso, pero la reflexión, en tanto tiene un propósito, creo que entonces tiene sentido. Por eso yo he insistido mucho en esta tarde que la reflexión sea en vías de mejorarnos como persona, la reflexión en vías de generar condiciones para nuestro propio autoconocimiento, la reflexión en vías de crear una nueva realidad, y la reflexión como un espacio de aprendizaje constructivo. La maestra Jacqueline Rayas nos menciona: muchos saludos, maestra Abraham. ¿Qué papel juega la deconstrucción en la función constructiva de la reflexión que refiere? Bueno, Derrida nos recordará que lo que nosotros hacemos en la reflexión abona mucho a la capacidad de mirar sobre los detalles, sobre aquellos elementos en los cuales nuestra mirada reposa, donde nuestra mirada es capturada, y podemos nosotros observar aquellas características, aquellos rasgos, aquellos elementos que a su vez también nos están motivando a construir. Creo que de suyo la reflexión nos asegura un proceso de constructivo, porque en esa medida también nosotros podemos generar un nuevo entorno. Efectivamente, la capacidad de construir
antecede a un proceso en el cual yo pude hacer una elaboración, una mirada, decía yo, complexiva a aquello sobre lo cual quiero elaborar ciertos pasos, ciertos caminos. Entonces creo que uno de los elementos que buscamos o al cual le apostamos en la educación es precisamente ese, al generar procesos de observación más detallados, más finos, a ir depurando nuestra capacidad perceptual para poder hacer una construcción de eso que ya yo conocía o de eso que yo ya sabía que estaba ahí. Probablemente en ese proceso me dé cuenta de muchas cosas, me sorprenda de otras tantas y capaz que hasta yo mismo pueda no reconocerme, obviamente pensando que creía conocerme, y al final, después de este proceso, me doy cuenta que, como decía aquel filósofo, pues que realmente conozco poco de mí, conozco realmente poco, y entre más voy ahondando, profundizando en mi propio ser, pues voy apropiándome más de esta realidad que soy yo. Bien, pues no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Finalizando, Roberto Reséndiz, la responsabilidad es reflexionada con los alumnos mejorando su posición dentro de vida profesional. Gracias, Roberto. Muy bien. Excelente. Bueno, pues agradezco mucho este pequeño momento de reflexión y cedo entonces el espacio para el maestro Elías Páez, que ya la maestra Aide nos ha presentado y que él pues abordará también en torno de la reflexión, organizando pues el proyecto profesional. Muchísimas gracias. Pues muy bien, buenas tardes, muchas gracias por, me uno al agradecimiento del maestro Abraham González por permitirnos participar con ustedes y platicar de este tema que en sí es bastante interesante si lo vemos desde el punto de vista filosófico, pero también lo llevamos al punto de vista práctico en nuestra vida, en nuestro día a día. Nosotros tomando en cuenta el pilar de la reflexión y casi si, y no nos pusimos de acuerdo el maestro Abraham y un servidor, pero concluimos, o lo que él concluye es con lo que yo quisiera comenzar, el tema de cómo puedo integrar este pilar de la reflexión en función de desarrollar mi proyecto de vida y carrera, que de repente pensamos, una cosa es el proyecto de vida personal y otra cosa es el proyecto de carrera o el proyecto de desarrollo profesional, y en realidad no lo es así, ¿sí? Entonces, parte importante de lo que postula el modelo humanista Pilares en el pilar de reflexión es que se entienda que el objetivo principal del proceso que nosotros tenemos en el día a día, en la relación de la universidad a través de sus docentes y de ustedes como alumnos, es reforzar esa parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para poder hacer eso, hay dos conceptos que son importantísimos desarrollar. Uno es la creatividad, para poder, a partir de este elemento de reflexión, poder traer a la práctica estos elementos que estoy reflexionando y generar una nueva idea, generar un nuevo concepto. Y por otro lado es el pensamiento crítico, ¿sí? Yo pongo especial atención en los subpilares que postula la reflexión: el pensamiento crítico, el enfoque, cómo podemos entender hacia dónde vamos o qué es lo que queremos hacer si no enfocamos nuestro esfuerzo, y a partir de la reflexión nos permite tener ese enfoque. La concentración, que es un elemento importantísimo para no divagar en las ideas,
para no generar estrategias que no pudieran estar, sincronizadas. La flexibilidad que me permite adaptarme a nuevas situaciones. Bien lo decía el maestro Abraham, yo creo que es un tema recurrente en estas pláticas que estamos teniendo, pues nos estamos enfrentando ante una realidad que hace un año era imposible, era impensable siquiera estar pensando en un proceso como lo estamos viviendo hoy, a través de medios electrónicos, a través de la distancia, a través de otros elementos en los cuales hemos tenido que ser flexibles. Ustedes como alumnos, nosotros como docentes, la universidad como institución y en su conjunto todos como sociedad, ¿no? Estamos viviendo lo que acabamos de vivir a partir de este fin de semana y en los próximos 15 días, pues vuelve a ser otro elemento en donde tenemos que ser flexibles y tenemos que aportar a partir de la reflexión estos pequeños conclusiones para poder trabajar. Y el análisis. Nada de lo que hacemos hablando de organizar un proyecto de vida y de carrera vale la pena si no hacemos un análisis previo, durante el desarrollo de mi plan o el desarrollo de mis conceptos y después. El análisis posterior, cuáles fueron aquellas desviaciones, cuáles fueron aquellos elementos que pudiera en determinado momento mejorar o tener una mejor oportunidad en su desarrollo. Entonces, a partir de ahí, no olvidemos, el pensamiento crítico nos implica razonar, nos implica resolver aquello que estamos razonando y nos implica evaluar aquello que ya tenemos como aspecto resolutivo. Entonces, no nos olvidemos de que la reflexión es un pilar fundamental en nuestro proceso de vida y carrera. Y yo aquí quiero hacer un comentario, no es un tema ni inserción pagada, ni mucho menos, pero no es letra muerta lo que postula la universidad, y en este pilar lo vemos. Parte de esta responsabilidad de reflexión no solamente viene de la institución a través de los docentes y a través de los diferentes elementos que proporciona para generar un aprendizaje, no nada más cae entre nosotros. También tiene que ver con todos aquellos alumnos, todas aquellas personas que tienen que aportar desde la reflexión materia prima para seguir con ese ciclo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no está ahí nada más para que se vea bonito en un documento, está para invitarnos a desarrollar esta habilidad, a desarrollar este pilar en nuestra vida personal y profesional y lo incorporemos a nuestro perfil, ¿sí? Entonces, como bien decía el maestro González en un principio, iniciamos en un estatus, ¿no? Cuando llegamos a la universidad, pero a partir de la reflexión estamos obligados a terminar en otro estatus o en otro estadio diferente. A partir de esto, quisiera yo presentar a ustedes lo importante que es organizar un proyecto, tanto de vida y como carrera, desde ahorita. Desde que estamos en este proceso de enseñanza, elegimos una carrera, elegimos un tema en el cual desarrollarnos profesionalmente, tenemos que empezar a valorar cómo podemos empatar lo que yo quiero para mí y lo que mi vida profesional seguramente deparará a partir de mis propias capacidades, después de desarrollar, aprender y desarrollar diferentes habilidades y diferentes capacidades. El plan de vida y carrera es un diseño de mi propio futuro, como persona, pero también como profesional. Y aquí la reflexión juega un papel primordial y muy importante, porque primero define quién soy. ¿Quién soy como persona? ¿O quién quiero ser como persona? ¿Y quién soy como profesionista? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son esas metas a las que aspiro a nivel profesional, pero también a nivel personal? ¿Quién quiero ser después de llevar este proyecto, después de llevar este proceso, y hacia dónde quiero llegar? ¿Sí? Y de repente parece fácil plantearnos, no, man, yo quiero a partir de mi ejercicio profesional pues generar una suficiencia económica, una estabilidad económica. ¿Para qué lo quieres? ¿Quién quiere ser a partir de esa estabilidad económica?
Cuando llegues a esa meta, ¿cuál es esa parte cuál es el paso que sigue? La reflexión juega un papel importantísimo en este concepto. Entonces no se nos olvide que el plan de vida no está peleado con el plan de carrera. Es más, debemos de empatarlos. Y ahorita que estamos en una etapa decisiva en este proceso de estudiar una carrera, de estudiar un programa de posgrado, una especialidad, ¿qué quiero hacer para mí? ¿En qué me aporta este aprendizaje que tengo técnico en mi desarrollo profesional? ¿Qué me aporta como persona? Y al mismo tiempo, ¿sí?, ¿qué quiero hacer en el futuro? Yo tengo una plática recurrente con una coordinadora a la cual estimo mucho, cuando me habla del tema del doctorado. Entonces le digo yo, primero necesito saber qué va a aportar para mí el doctorado, no nada más en un tema del aspecto de desarrollo académico o profesional, en lo cual yo me desenvuelvo, sino también a nivel personal, y qué implica o qué implicaría o en qué etapa estoy en mi proyecto de vida, en mi proyecto de carrera, y si me permite empatarlo. La reflexión es precisamente lo que me permite generar esa opinión respecto a ese tema en específico. Bien, algo que es muy importante y que debemos de tomar en cuenta hoy en día es que estos procesos reflexivos están sujetos a cambios constantes y a gran velocidad, y a veces no los vemos o simple y sencillamente no somos conscientes de ellos, ¿sí? Entonces, cuando queremos enfocarnos en este proceso de planeación de vida y carrera, hay que entender que la parte de la reflexión es fundamental para poder ralentizar de alguna manera esta velocidad que tenemos en el cambio, ¿sí? Porque si estamos adaptándonos sobre la marcha a lo que está sucediendo en el entorno, podremos resolver un problema en el momento. Pero a lo mejor de raíz estamos generando otra problemática que pudiera afectar en el futuro nuestro propio camino. Lo importante de la reflexión en este proceso, en este esquema o en este entorno de velocidad y cambio, es que la reflexión nos permite generar esa capacidad de autodirigir nuestra propia vocación o nuestro propio camino de autorrealización. Y esto es fundamental cuando hablamos de organizar mi proyecto de vida o mi proyecto de carrera, o empatar mi proyecto de vida con mi proyecto de carrera. ¿Qué implica? Pues lo primero, para poder hacer mi proyecto, implica reflexionar. Esto es importantísimo, ¿sí? ¿Cómo quiero saber qué quiero lograr, hacia dónde quiero ir, en qué áreas quiero participar, en qué momentos me parecería importante manifestar un cambio, si no lo hago a partir de la reflexión? Segundo, ya que tengo bien claro, defino metas. Señores, señoras, alumnos, alumnas, el tema de la definición de metas viene a partir de un análisis. No primero defino lo que quiero y luego veo cómo le hago. No, defino metas en función de un análisis que tengo de una situación, de mis propias capacidades a nivel interior, de las propias capacidades o de las propias situaciones que pudieran favorecer o no favorecer en la parte del entorno externo, y defino las metas. ¿Por qué? Porque las metas están hechas para lograrse. Entonces, si a partir de la reflexión no genero objetivos claros, pues tendré problemas para llevar a cabo la realización de mi proyecto. Y por último, tengo que poner, ¿sí?, por escrito mis metas. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, porque lo que no buscamos de alguna manera a través de ciertos indicadores, no lo podemos lograr. Y esto es importantísimo tanto en nuestra vida como en un proyecto profesional. Y aquí viene algo muy importante. Justifico mi proyecto. ¿Para qué quiero realizar un proyecto de vida y carrera? Porque quiero terminar la universidad, porque en mi casa
todos somos licenciados o porque todos somos maestros, porque voy a ser el primero, a lo mejor, en mi generación, en mi entorno familiar, en mi entorno social. ¿Para qué quiero realizar este proyecto de vida y carrera? Y aquí es en donde la reflexión, a partir de todos estos procesos que ya platicamos y que anteriormente el maestro González también nos hizo bien llamar la atención en este esquema de ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser una mejor persona? ¿En qué estadio estoy ahora? ¿En cuál posición quiero estar mañana? ¿Cuáles son los límites que tengo para alcanzar lo que quiero? ¿Sí? Los sueños, pues todos los tenemos, pero la capacidad de llevar los sueños a la realidad, pues tiene implicaciones y tiene limitaciones que a veces van más allá de nuestra propia capacidad. Y tenemos que reflexionar acerca de ello. Tenemos que reflexionar a partir de cuáles son estos propósitos que me están moviendo para mi plan de vida. Hoy es, como dije anteriormente, a lo mejor el generar un título universitario para dar una satisfacción personal, una satisfacción familiar. Pero ¿qué implica eso en el día de mañana? ¿Qué implica en el desarrollo de tu vida? ¿De qué te va a servir? Ya lo cumpliste, ¿y de qué te va a servir en 5 años, en 10 años, en 20 años? Todo esto lo tendrás que reflexionar a partir de estos propósitos. ¿Para qué quieres desarrollar un proyecto de vida, un proyecto de carrera? ¿Qué afinidad tiene lo que estoy buscando a nivel profesional con lo que yo busco a nivel personal? Y esto es muy importante, porque aquí va a entrar un elemento que si no lo reflexionamos puede echar por la borda todo aquello que tenemos planeado, que es la frustración, ¿sí? Y si yo no empato lo que yo quiero en lo personal, quiero retirarme a los 55 años de edad y vivir en una comunidad alejada del bullicio de una gran ciudad. ¿En qué empata ese deseo personal con lo que estás haciendo laboralmente o profesionalmente hablando? ¿Qué tan afines son estos objetivos? ¿Sí? ¿Cuáles se van a dar y en qué momentos? ¿O qué parte de lo que voy a hacer profesionalmente después me va a servir para lograr este objetivo personal? Pero lo más importante, y que quiero reforzar el tema de la reflexión, es qué habilidades y qué competencias son necesarias desarrollar en mi persona, como estudiante, como profesional, como persona, ¿sí? Para poder empatar este plan de vida y carrera. ¿Son las mismas? ¿Me pueden servir aquellas habilidades que estoy desarrollando el día de hoy en el aula? ¿Me pueden servir en mi vida personal? ¿Puedo ser un mejor hijo? ¿Puedo ser un mejor esposo? ¿Puedo ser un mejor compañero de trabajo? ¿Puedo ser un mejor padre de familia? ¿Puedo ser una mejor persona que aporte algo en la sociedad? ¿En dónde tengo estas habilidades y estas competencias para poder realizarlas? Y si no son las mismas, ¿cuáles que estoy en el plano personal desarrollando y en el plano profesional, en dónde puedo hacer una acción que sea complemento o que sean complementarias? Y esto, la reflexión, es un tema importantísimo, porque tengo que hacer un alto en el camino y decir, señores, hasta aquí, con estas habilidades, puedo lograr estas cosas, pero ¿qué me falta en lo personal o qué me falta en lo profesional a partir de estas habilidades? Y esto me va a servir para plantear objetivos y metas. Y se vale. Puedo tener metas financieras que puedo cumplir en un lapso, se vale. Puedo tener metas de carrera profesional que puedo cumplir en otro tiempo diferente a mis metas financieras, se vale. Hoy en día creo que todos nos estamos poniendo metas, incluso hasta de salud. Me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a bajar de peso para salirme de este tema de población de riesgo ante una enfermedad que no podemos controlar. Y la reflexión me ayuda en eso. Pues una cosa es ponerme la meta, ¿sí? Y otra, a partir de la reflexión, ¿sí? Trazar objetivos que sean pues alcanzables, que pueda yo hacer en un límite de tiempo o en una ventana de tiempo asequible, que tenga desarrolladas todas aquellas habilidades y todas aquellas, que pueda generar estrategias que sean congruentes con ese objetivo y meta
que me he planteado. Y viene la parte más importante, que ya planteamos, ya reflexionamos, ya analizamos. Sin embargo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo llevamos, cómo le ponemos, como yo le digo, cómo le ponemos patitas a las ideas? Y esto es a partir de planes claros, de acciones en específicas. Yo de aquí termino la conferencia, me despido y voy a hacer 45 minutos de ejercicio. Lo tienes. ¿En qué? En pista, o voy a hacer cardio, o voy a hacer ejercicio de fuerza. ¿Qué quiero? ¿En qué tiempo? ¿A quién me dirijo o a qué me dirijo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Los pasos, las acciones, las actividades para poder generar el cumplimiento de estas metas. Y la reflexión es importante, porque la parte más dinámica de cualquier plan son las actividades, y eso podrá cambiar. Hoy puedo tener una idea, es más, todos nosotros teníamos una idea de cómo íbamos a terminar este año 2020, y creo que todos, casi me atrevo a asegurarlo, todos tenemos un plan completamente diferente y tendremos seguramente actividades diferentes. Sin embargo, queremos cumplir con los objetivos incluso que nos planteamos en el 2020 con esas, sobre todo, promesas que nos hacemos en el inicio de un año nuevo. Eso es un plan de acción, y en eso tiene una parte importante o fundamental de aplicación práctica, la reflexión. Y por último, jóvenes, señores, señoras, y a toda nuestra audiencia, les decía yo hace rato, tengo que medir las cosas, ¿sí? Y a lo mejor, oye, ¿cómo empato un tema, a lo mejor que entra más en la parte filosófica, en el ser humano, en ese análisis de reflexión? Pues bueno, mide a partir de esas actividades reflexivas que estás teniendo en lo específico, cuál era el estatus que tenías antes y cuál es el estatus que tienes hoy. ¿Qué voy a medir? Voy a medir mi visión, y la visión cambia. Voy a medir mi estrategia, las estrategias cambian. Ya cumplí una cierta parte de mis objetivos, para cumplir otra cierta parte de los objetivos tendré que cambiar de estrategia, ¿sí? Voy a medir el proceso, qué tan eficiente estoy siendo, y voy a medir el objetivo, ¿sí? Entonces, no se nos olvide, ¿sí?, que antes de elaborar un plan de vida y carrera, lo primero es que tenemos que reflexionar sobre lo que queremos lograr. Las metas, ¿para qué las quiero? ¿En qué áreas en mi vida personal y en mi vida profesional estas metas que estoy planteándome me van a servir? Les ponía el ejemplo hace rato de, pues yo tengo como objetivo profesional hacerme millonario, y cuando lo consigas, ¿qué? ¿Qué sigue? Ya lo lograste. Y millonario es un tema cuantificable que para algunos podrá ser mucho, para otros podrá ser poco, sino más bien reflexiona sobre en esas metas en específico, cuáles áreas son en donde yo puedo crecer como persona, crecer como profesionista, ¿sí?, y empezar a trazar estos objetivos claros. ¿Qué acciones debo de tomar? Que esto es muy importante. La próxima semana, aprovecho el comercial, que por ahí el doctor Sevilla va a hablar de un tema fundamental que es la ética. Pues no hay que hacer las cosas nada más por hacerlas, hay que estar en cierto sentido respetando esta acción que vamos a tomar a partir de los principios éticos. No nos podemos desviar en el camino. Es que yo tengo un objetivo y para cumplirlo pues tengo que infringir todas las reglas y todas las situaciones que se den. No, eso no está a discusión. La reflexión me ayuda a llevar precisamente por el mejor camino esa acción que debo de tomar. Y por supuesto, como les dije hace un momento, mide. Indicar o generar indicadores sobre lo que estoy haciendo me permite dos cosas. Técnicamente me permite corregir cuando no estoy logrando el resultado que deseo o el resultado que estoy esperando, pero también me permite generar nuevos elementos para reflexionar. Situaciones que no tenía contempladas, situaciones que se presentaron, que no estaban en un análisis anterior,
me presente esta oportunidad, la reflexión, para poder tomar estas mediciones de manera adecuada. Y pongámosle fecha, pongámosle límite en tiempo a lo que estamos haciendo, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Pues muchas gracias, agradezco el espacio, espero que hayamos tenido un buen momento de diálogo y que podamos por ahí a lo mejor expresar algunas dudas o preguntas. Yasmín Ramos nos pregunta, ¿es mejor ser felices pero permanecer en el desconocimiento o investigar, reflexionar y que ellos nos hagan ver realidades que nos hacen infelices? Híjole, qué buena pregunta. Y yo le pediría a Yasmín que nos ayudara a contestarla. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz a partir de lo que ignoras por no tener un ejercicio de reflexión que me permita retarme como ser humano, que me permita retarme como profesionista? ¿O que a partir de la reflexión sepa y sea consciente de que hay elementos en los cuales pues me va a costar trabajo o tendré que desarrollar habilidades o competencias diferentes para poder lograr o salir de ese estado de infelicidad a partir de la reflexión? Es un gran dilema. Desde mi particular punto de vista, la reflexión lo que te aporta no solamente es el estar consciente de una realidad que tenemos ante un hecho específico, sino que te va diciendo o te va generando elementos de por dónde debes de ir para ir mejorando en ese proceso. El maestro Roberto Hernández comenta, sin reflexión no se sustentan otros fundamentos como la ética, por tanto sin reflexión se truncan otros fundamentos del profesional transformador de una sociedad. Iván del Toro Fierro, alumno de la maestría en gestión directiva, se requiere reflexionar en la construcción interna y externa para el plan de vida que estemos planeando. Gracias por tan excelente ponencia de ambos maestros, Ana Esther Hernández, y comparto que gracias a UNAC a través de la maestría en innovación educativa logré definir mi proyecto de vida y profesional, el cual continúo desarrollando, por lo que agradezco mucho. Excelente tema. Saludos, Bárbara Herendida Dávalos. Pues muchas gracias. Nuevamente agradezco a la Universidad Antropológica de Guadalajara el permitirnos el foro. Agradezco también a mi compañero ponente el día de hoy, el maestro Abraham González, que nos dio un preámbulo importante en el tema de este pilar tan fundamental en el modelo humanista que tiene la universidad. Y los invito a todos que a partir de este espacio pues reflexionemos sobre nuestra actividad académica, personal y profesional. Muchas gracias, buenas noches. Universidad Antropológica de Guadalajara, 35 años de ser, la Universidad Humanista.